la palabra la senadora Patricia Mercado del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en materia de derecho de paternidad. Muchas gracias, presidenta. Adelante, por favor. Efectivamente, estas semanas hemos venido discutiendo el tema de las responsabilidades del Estado mexicano frente al cuidado de niñas y niños y frente al derecho a ser educados desde temprana edad. Y eso seguramente ahora y en los próximos tiempos pues nos dará un contexto para analizar y discutir desde propuestas legislativas y desde política pública, digamos, cuál es el sistema integral de cuidados que ofrecemos como Estado mexicano, los distintos poderes y órdenes de gobierno, para responder a este derecho de niñas y niños a ser cuidados y educados, tomando en cuenta que no podemos ya, como se ha dicho mucho, recargar esta tarea exclusivamente en los hombros de las mujeres por todo lo que esto significa. Sin embargo, hay otra parte, hay muchas otras aristas, digamos, de este tema, y yo quiero referirme al tema de la responsabilidad de los padres varones en el cuidado de sus crías en el primer año de edad. Tenemos todas las evidencias y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF sobre que los niños de 0 a 1 año necesitan, digamos, lo mejor para los niños y niñas es un cuidador primario, no un centro de cuidado. No voy a atreverme aquí a proponer lo que las políticas que tenemos en Suecia, en Suiza y en estos países tan igualitarios. En estos países ya incluso en este momento hay reformas legislativas, en Finlandia, en los otros estados no, donde la ley laboral lo que tiene son 5 meses de permiso para las madres, 5 meses de permiso para los padres y 2 meses, es decir, completar el año, indistinto, puede ser la madre o puede ser el padre, y a partir del año ya se van a esta educación temprana inicial. Digo, no me voy a atrever a eso porque no es nuestra realidad. Ya se han presentado distintas iniciativas en este Senado sobre la necesidad de permisos paternos. Esta es una nueva iniciativa para proponer 6 semanas de permiso paterno al inicio de la vida de sus crías, y por supuesto seguir sosteniendo crecer también esta posibilidad para las mujeres. Entonces no estamos hablando del año, inmediatamente por supuesto tienen que tener el espacio para una estancia, guardería, centro de desarrollo infantil, pero sí aumentar estos permisos de paternidad atendiendo a los cuidadores primarios. La jornada de trabajo de 8 horas la ganamos hace 100 años. Ya no tiene que ver ni con los tiempos de la vida ni con los tiempos del trabajo en este momento. Hace 100 años ganamos la jornada de 8 horas. La situación de las familias mexicanas era una situación totalmente distinta. Familias enormes donde había por lo general una hija que se reservaba para hacer las tareas de cuidado. En este momento tenemos otras situaciones en las familias y además un desarrollo tecnológico que nos permite muchas cosas. Por ejemplo, y aquí ya se presentó una iniciativa para poder discutir, para que se flexibilice la jornada de trabajo a partir de un acuerdo entre patrones y trabajadores, mujeres y hombres. Por ejemplo, en el Tribunal Electoral, los hombres que tienen hijos menores
un día a la semana pueden hacer home office, es decir, hacer el trabajo desde su casa con el objetivo de que puedan hacer tareas de cuidado de sus hijos menores, llevarlos a la escuela, recogerlos a la escuela. Digamos, es un acuerdo en el propio centro de trabajo. En una encuesta en las empresas que cotizan a la bolsa, se les preguntó a estas empresas si los funcionarios, los trabajadores de esa empresa, sobre todo, digamos, los niveles altos, tomaban los 15 días de paternidad. Y contestaron que el hombre que pide los 5 días de paternidad es un flojo o un mandilón, tal cual. Y como es considerado así, ninguno pide ni siquiera los 5 días de paternidad porque además no son obligatorios. Aquí lo que estamos diciendo es que es un derecho irrenunciable, lo tienen que tomar. También otra de las cuestiones es, y me parece como muy importante la discusión que tenemos acá. Hay varias encuestas que dicen que los hombres jóvenes, una de las cosas que desearían es bañar a sus hijos, llegar a la casa y bañar a ese bebé, a ese niño pequeño. Algunas empresas, no tuve el dato, pero creo que es la Coca-Cola, los viernes a estos trabajadores, hombres de altos puestos que tienen un hijo pequeño, los deja salir temprano, tomando en cuenta estas, digamos, deseos de los hombres trabajadores. Entonces, como decía, hay que flexibilizar el acuerdo, políticas de cuidado donde el sector privado también entre, pero también quiero decirles, siguiendo este hilo de la jornada laboral, somos de los países más improductivos, alguien hablaba acá, de los países más improductivos y donde trabajamos la jornada de trabajo más alta. Trabajamos 2.600 horas y el país más productivo del mundo, Finlandia, trabaja 1.000 horas. No tiene que ver productividad con jornada de trabajo y entonces podemos hacer un mundo laboral con un mayor bienestar, tomando en cuenta estas nuevas necesidades que decía de los tiempos de la vida y del trabajo. No solamente conciliar familia, trabajo, sino también los tiempos personales. Así es que la propuesta de reforma es una propuesta que hace obligatorio más días para estos cuidados primarios, tanto en hijos biológicos como en hijos adoptivos. Y por último, decir que la Organización Internacional del Trabajo, que cumple 100 años este año, puso en la mesa el 22 de enero un documento sobre el futuro del empleo. El futuro del empleo, vamos a perder millones de empleos y en nuestro país vamos a perder cientos de miles, si no millones de empleos con las nuevas tecnologías. Pero va a haber dos áreas donde podemos y se van a generar y hay la oportunidad de generar nuevos empleos. Uno tiene que ver, dice la OIT, con el ecologicismo de la economía, es decir, todas las nuevas posibilidades y las nuevas visiones y tareas para hacer una economía sustentable y sostenible, y otra, las tareas del cuidado. Las tareas del cuidado pagadas de niños, de enfermos, de personas con discapacidad y de adultos mayores que necesitan cuidados va a ser una de las áreas de generación de mayor empleo. Por eso es importante que lo que hoy tenemos en la mesa sobre los trabajos generados en estancias, en guarderías, en centros, por supuesto, en centros de cuidado para adultos mayores, son las grandes tendencias de la generación de empleos. Así es que simplemente dejar en la mesa esta reforma a la ley, tanto del apartado B como del apartado A, para que los hombres y las mujeres tengan más tiempo de ser cuidadores primarios y asuman sus responsabilidades, pero por supuesto generar, aumentar, fomentar las ofertas de cuidado a partir del primer año, porque ahí
aquí la OIT lo que está poniendo en la mesa es: necesitamos medidas enérgicas y urgentes. Vamos a perder millones de empleos, y en los empleos del cuidado, ahí tenemos una gran oportunidad para que las familias y las personas que se quedan sin estos empleos puedan empezar a capacitarse en tareas de cuidado. Pero necesitamos a los hombres también poner atención, poner importancia para generar esta nueva realidad para el cuidado de niños y niñas, y por supuesto la presencia de los hombres en los cuidados primarios. Muchas gracias. Gracias, senadora Mercado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos segunda.